Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Antes de empezar con la predicación y antes de la introducción y todo, la verdad es que me gustaría abrir mi corazón a la predicación, a lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que se han abierto las Escrituras, así de fácil. Hemos podido contemplarla y es una bendición. Esta es verdaderamente mi segunda predicación. La primera vez prediqué de Zaqueo y vimos la providencia de Dios. Pero seguir una predicación expositiva consecutiva de una carta ha sido tremendo. Y la verdad es que ahora lo digo por qué digo esto, ¿vale? Ahora lo digo. Y la verdad es que hemos abierto la Escritura, la hemos contemplado. Estuvimos Rafa y yo viendo los versículos y ha sido hermoso. Porque esos 4 versículos han cambiado mucho mis pensamientos. Solo 4 versículos. Imaginaos la Biblia entera, lo que puede hacer durante una vida entera. Como dice Miguel Núñez, hemos rumiado la palabra. ¿Por qué digo esto? Para que no te cojamos la costumbre solo de leer ligeramente y sin pausa. A leer por leer. Que paremos al leer. Y como muchas veces también he dicho, rumiemos la palabra, paremos. Hagamos un stop a lo que estamos haciendo, es la palabra de Dios, que hemos podido ver nosotros con 4 o 5 versículos. La grandeza de Dios y nuestra pequeñez. La Biblia te muestra quién es Dios, lo grande que es Dios y quién somos nosotros. Y ha sido hermoso poder contemplarlo, la verdad. Y bueno, estaré leyendo un poquito, porque no es mi segunda vez que predico. Y la verdad es que antes de orar, porque vamos a orar, vamos a leer la palabra y nos presentamos delante de Dios, porque tenemos que parar un poquito nuestros nervios, parar un poquito nuestra mente, alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Y qué nos quiere decir Dios? Como vivimos en un cuerpo de carne tan estresado, vamos a pararnos, vamos a leer, vamos a orar y vamos a contemplar 5 versículos de su palabra. Vamos a leer. Seguimos, ¿vale? Es Filipenses 2, del 19 al 24. 2 del 19 al 24, ¿vale? Vamos a leer la escritura. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo de mí mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Yo confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Vamos a orar. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, nos presentamos, Dios mío, Señor, delante de ti como personas, Dios mío, Señor, débiles, pero tu palabra, Dios mío, Señor, nos muestra tu grandeza, Dios, y tu misericordia, Dios mío, Señor, y tu obra en nosotros. Nos ponemos delante de ti para ser tratados, Dios mío, Señor, hay tanto que cambiar, Dios mío, Señor, que queremos ser expuestos a este medio de gracia que es tu palabra, para poder cambiar el carácter de Cristo, Dios mío, Señor. Te pongo, Dios mío, Señor, mi vida, para que me ayudes, Señor, a transmitir, Señor, lo que tú has querido decir, Señor, en estos versículos, a tu iglesia, Dios mío, Señor, esto es una obra tuya y la iglesia es tuya. Te pido por mis hermanos, Dios mío, Señor, para que pongan sus oídos prestos, Dios mío, Señor, y su corazón, Dios mío, Señor, pues con una mente abierta, Dios mío, Señor, para poder entender, Dios mío, Señor, el propósito, Señor, y la profundidad de tu palabra. Dios mío, Señor, nos ponemos a ti, delante de ti, Señor, estamos. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues, en primer lugar, como introducción, antes de llegar a los textos, vemos a Pablo un amor desinteresado y un ejemplo, que es Pablo y Timoteo.
y cómo Dios capacita a hombres para ser de ejemplo y poder discipular y seguir a Cristo. Eso es algo en global que vemos en estos versículos. Vemos la preocupación de Pablo, cómo está preocupado y la unión que hay entre Pablo y Timoteo. Es una unión desinteresada porque están los dos preocupados, pero el que va a ir va a ser Timoteo. Y vemos una unión entre ellos son ejemplo de unión, y vemos una preocupación por la obra de Cristo, que en este caso es la iglesia de Filipo. Y bueno, vamos a estar viendo cómo Dios capacita a hombres para que puedan discipular. Dios se encarga de su obra, esta obra suya, cómo capacita a hombres para que puedan discipular y cómo Dios capacita a personas para que puedan ser discipulados, porque tiene que tratar nuestro corazón para ser discipulados. Nuestro corazón no es un corazón noble y quiere aprender, y menos de Dios, pero Dios tiene que tratar con nosotros. Primero trata con personas que puedan discipular y luego trata también con los corazones para que puedan ser receptivos a esa enseñanza digamos, del maestro. Uno discipula y el otro es un discípulo. Dios, y vamos a ver cómo Dios obra con poder, porque eso tiene que ser el poder de Dios en el corazón del hombre. Y claro, que es un discípulo, es el que aprende de Jesús, de cómo seguir a Jesús. El maestro enseña cómo seguir a Jesús, cómo obedece su palabra, y el otro aprende de ello, y eso pues vamos a hacerlo. Porque claro, yo haría una pregunta, ¿no? Hablando de lo que es el discipulado. ¿El discipulado es solo para pastores? Es para todos. Todos estamos llamados, lo dice la palabra, que seamos discípulos y los enseñemos a hacer lo que dice la palabra. Entonces estamos todos ahí metidos. Tenemos un maestro en la congregación y enseña, y ya está. No, nosotros discipulamos aquí en nuestra casa, en los trabajos, con la gente que nos cruzamos. Si predicamos, evangelizamos y discipulamos. No debe de ser no debería de ser un evangelismo aislado, de predicas a alguien y ya no le dices nada más, sino debe de ser un discipulado que es un aprendizaje. Y porque podemos ver cuáles son los rasgos, por ejemplo, de un discípulo. Los rasgos de un discípulo es el mismo pensar y el mismo sentir. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si se está enseñando algo, uno debe de aprender de eso y no contrariar. Yo te contradigo en todo. Rafa trae la palabra, por ejemplo, Rafa, ¿no? O otro pastor, pero bueno, estamos aquí, Rafa trae una predicación y yo le llevo la contraria en todo. Eso no es ser un discípulo. Yo te contradigo en todo, eso no es un discípulo. Yo tengo que tener el mismo pensar. ¿Qué me está enseñando? ¿Me está enseñando a Cristo? Ese pensar tengo que tener yo. ¿Qué me está enseñando? La palabra la estamos abriendo, estamos aprendiendo de ella. Ese es ser un discípulo. Soy noble. O sea, Dios me ha traído mi corazón para que yo caiga y diga, debo de aprender. No voy a contrariar a la palabra, no es porque es Rafa, no es porque es el pastor, es porque es la palabra, y la palabra es la autoridad. Y ese es el discípulo, el que quiere aprender, el que es aprendido. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los textos. Quería hacer una introducción de lo que vamos a ver un poquito, ¿no? Globalmente, en estos versículos. Y vamos a estar viendo, por ejemplo, en el versículo 19 y en el 20, ¿no? Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Una de las cosas que me ha llamado la atención, porque dice, por ejemplo, él esperaba en el Señor, ¿vale? Pablo esperaba en el Señor, que la petición de querer mandar a Timoteo no era una espera
yo espero a ver si tenemos suerte y a ver si alguna vez puede. No, era una espera en Dios, era una espera en Cristo, espero en el Señor. Y vemos que Pablo y Timoteo tenían una unión en que los dos estaban preocupados, porque él se preocupaba también de la obra que había allí en Filipos. Estaba la iglesia de Filipenses y él también estaba preocupado. Vemos una unión y vemos una preocupación. Y ellos son un ejemplo. Ahora, porque el llamado de la iglesia es la unión, el llamado de la iglesia es la unión. Pablo y Timoteo es un ejemplo, pero el llamado de la iglesia es a seguir ese ejemplo. Como el Padre y el Hijo son uno, la iglesia debe ser uno. Y me gustaría ir para leerlo y apoyarme en la palabra. Dice, vamos a Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23. Juan 17. Esto es una oración de Jesús. Y para que veamos la unión que tiene que tener la iglesia, una oración, el Hijo al Padre. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Eso es lo que está pidiendo. Tú y yo somos uno, ahora yo ruego que ellos sean uno. Entonces, ¿qué vemos por ejemplo, en Timoteo? ¿Y qué vemos en Pablo? Una unión, el mismo pensar, el mismo sentir. Porque daos cuenta que el estado de la iglesia le animaba o le desanimaba. Estoy desanimado, no me encuentro bien, tengo que saber de vosotros, es una preocupación. Timoteo tenía el mismo sentir, os mando a Timoteo, que es el único que tiene mi mismo sentir. Y ese ejemplo es un ejemplo para nosotros, es la unión por la preocupación de los unos por los otros. Ellos son un ejemplo de cómo Dios ha obrado en la vida de Pablo y Timoteo, cómo Timoteo ha sido discipulado por Pablo, y la unión que ha cogido con el mismo sentir es son personas que Dios ha obrado, que ha trabajado con ellos, y la iglesia debe de imitar esa unión que había en ellos. Verdaderamente, quiero dar un segundo punto, que ven los rasgos distintivos de un verdadero discípulo. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de un verdadero discípulo? Que podemos, por ejemplo, verlo en Timoteo. Es el mismo ánimo, el mismo interés, el mismo sentir, el mismo llamado. Es la misma alma. ¿Qué es la misma alma? La misma dirección, el mismo propósito, una misma intención. Es fuerte. Esa unión es solo por la obra de Cristo en nuestros corazones. Debemos de estar unidos con el mismo sentir, el mismo pensar. No podemos estar debatiendo cosas de la palabra. La palabra no está para debatirla, está para que Dios nos hable y nos trate a través de ella y podamos crecer y conocer la obra, conocer a Dios, el corazón de Dios, conocer más a Dios, acercarnos a Dios, no para discutirla, no para yo no tengo tu punto de vista y cada uno ir por su... Eso no es el sentido de la palabra. Y Pablo y Timoteo lo podemos coger esta mañana por estos versículos, como ellos son de ejemplo. Nunca se ha visto que Timoteo y yo nada más que hacemos discutir, aunque os lo mando y más o menos, no. Al revés, tienen mi mismo pensar, mi mismo sentir, mi mismo pesar. Yo estoy desanimado, os envío a Timoteo porque me encuentro mal y hasta que no sepa de vosotros no me encontraré bien. Pero es que os mando a Timoteo, que tiene el mismo pensar que yo de vosotros, el mismo sentir. Está mal porque no sabe de ellos y quiero saber de ellos y ya me vendrá y me contará cómo estáis vosotros. Eso es lo que la iglesia debe de tener, el mismo pensar y el mismo sentir de lo que se está enseñando. Estamos enseñando los atributos de Dios, quién es Cristo,
y no podemos discutir. Esas cosas no se discuten, de esas cosas se goza, de esas cosas se aprende. Y seguimos el mismo camino, porque estamos por el mismo camino y en Cristo no hay diferentes líneas. En la palabra hay una línea y es Cristo. Y esa es la que debemos de seguir todos como iglesia. Debemos de tener el mismo pensar y el mismo sentir en Cristo. Amén. Amén, amén. Aleluya. Vamos a ver en el versículo 20 y versículo también 20, 21. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús. Se conoce que la mayoría de la gente, cada uno buscaba su propio beneficio, su propia ganancia, su propia satisfacción, su propio placer, y no el de Cristo, ni el del hermano. Pero Timoteo era sincero, lo hacía todo con sinceridad, no era falso. Él lo hacía todo de corazón. Y es un ejemplo también a seguir como discípulo, y como el testimonio que tenía era notable por todos los sitios. ¿Y qué es ser sinceramente? Sinceramente es desinteresado, salir de ti mismo, de tus propios intereses. Esto nos lleva a imitar a un hombre de Dios. Verdaderamente no estamos siguiendo a Timoteo, estamos siguiendo a Cristo. Timoteo es un ejemplo a seguir, que está la palabra. La palabra nos dice que daba buen testimonio y había una unión con su maestro. Y nos llama a imitar para que la iglesia, para que todos tengamos el mismo pensar, el mismo sentir, sinceramente, saliendo de nuestro propio bienestar, perjudicándote. ¿De qué forma? Tu tiempo. No tengo ganas y me quedaría aquí, pero yo invierto mi tiempo. Y el ejemplo de cómo era Timoteo es un ejemplo para nosotros, de que salgamos de nuestra comodidad. Debemos de salir porque vivimos, gracias a Dios, vivimos muy cómodos, pero es que nos acomodamos demasiado y no nos gusta complicarnos por nada. Pero la palabra nos lleva a salir de esa satisfacción que tenemos en nuestro bienestar y en nuestra dejadez, para salir y discipular y preocuparte por tu hermano. Ese nos lleva a este ejemplo, nos refleja a Cristo. Vemos en Pablo y Timoteo a Cristo, el carácter de Cristo. Por eso los ponemos como ejemplo. Vamos a ver en Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos, y daba buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, podemos ver cómo no era un falso. No tenía a todos engañados. La palabra no lo dice, la palabra no miente, no era un falso. Él daba testimonio, él era sin. Dios había obrado en él y era un discípulo verdadero que daba testimonio. Y la iglesia daba el testimonio de su testimonio que tenía. Porque el testimonio es bueno. Reconocer sus méritos a la gente que conocía. ¿Qué importancia tiene el testimonio? ¿Qué importancia tiene? Porque Timoteo trabajó en la obra. Estuvo trabajando con Pablo. En viajes misioneros, Timoteo era su acompañante, lo tenía como un hijo. Él le protegía, le tenía como un hijo adoptivo. Pero dice la palabra que él daba testimonio. La iglesia daba testimonio de él. O sea, es importante el testimonio. Amén. ¿Por qué?
porque tu testimonio te avala a ti en tus palabras. Así es. Tú no puedes vivir como quieras y luego predicar la palabra, porque no te van a aceptar por simplemente Amén. que no das testimonio en tu casa, no das testimonio en tu trabajo, Bueno, no das... Amén. Es importante el testimonio, mis hermanos. Muy Mira, os voy a contar algo que me pasa en el trabajo. Yo se lo he contado a Rafa, ¿no? Y creo que también a José se lo he contado. Tenemos mucho trabajo y como nos estamos colapsando un poquito, hay cosas un poco desastrosas allí. Entonces, ¿qué la gente? Pues se queja de la mala organización que hay en el trabajo. Entonces se critica un poco, ¿no? Los jefes, la organización, tal, no sé qué. Y yo como lo veo, y digo, pues tienen razón, pues también me meto un poco en la crítica de cómo se lleva, ¿no? el trabajo, porque estamos colapsando un poquito. Y te metes un poco en la conversación de que no hacen bien esto, no hacen bien lo otro, no hacen bien lo otro, tal. ¿Y qué pasa? Que cuando terminó el día llegué muy cargado y dije, no puedo yo ser así. Yo estaba cargado, me encontraba mal por haber hablado de la empresa. Hablé un poquito más de la empresa. ¿Por qué? Porque quiero guardar mi testimonio. ¿Por qué? Porque yo muchas de las veces predico, o sea, evangelizo cuando puedo y como puedo, predico en mi trabajo. Y lo que no quiero es que mi crítica a la empresa o la forma de funcionar un poquito, eso que ya se está arreglando, pero ha habido momentos un poco... No quiero que eso me impida a mí el poder hablar de Cristo y me digan, pues si tú eres como nosotros, cuando has criticado a los jefes, has criticado... No, porque sé que el testimonio me avala. Yo en mi casa me intento cuidarme también, porque cuando evangelizo a mis hijos o a mis nueras, quiero que mi testimonio me avale lo que yo les digo. Y me tengo que guardar de muchas cosas. Así en la calle, con los vecinos. Entonces, hermanos, también guardemos nuestro testimonio. Timoteo tenía un testimonio. Le avalaba, hablaban bien de él. Y luego se unió con Pablo en las misiones. Y nadie podía reprochar nada de Timoteo, porque él se había guardado su vida para poder predicar el Evangelio. Y se daba un testimonio. Y él era recibido para poder predicar recibido. Entonces, hermanos, guardemos nuestro testimonio también, porque es bueno cara a cuando tenemos que predicar. Vamos así con el... Hoy va a ser cortito. Vamos dice, así que a este espero enviaros luego, ya que vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a verlos. Pablo quería verlos y estaba en el Señor para poder verlos y discipularlos, para enseñar, exhortarlos, consolarlos y crecer juntos, estar con ellos cara a cara, de corazón a corazón. Pero lo que lo he dicho antes, no era una espera a ver si van bien las cosas y algún día buenamente puedo ir. No, no, no. No lo escribe así. Pablo no escribe así las cosas. A ver si algún día hay suerte y me encuentro mejor y hay posibilidad, envío a Timoteo, yo a ver si puedo. No, no. Yo espero en el Señor. Yo tengo un anhelo en mi corazón y lo que yo espero, lo espero en el Señor. A ver si esas peticiones son realizadas porque Dios quiere. Yo expongo mi deseo porque quiero ir a verlos. Yo deseo ir a verlos. Pero esa petición de enviar a Timoteo y luego el de yo querer es esperada en el Señor. Entonces que todo lo que hagamos, hermanos, que todo lo que hagamos sea en el Señor. ¿Vale? La unión. Estamos esperando en el Señor que haya unión. Más unión. Esperamos en el Señor. Que la unión de la iglesia sea la que Dios haga. Por medio del Señor, por medio de Cristo. Que Dios nos una, que Cristo nos una. Porque el que nos une, siendo todos diferentes, siendo cada uno diferentes, el que nos une en un pensamiento es Cristo. Si no, no estaríamos juntos. Si somos una iglesia, es porque estamos unidos en el mismo pensar, en el mismo sentir, que es Cristo. Y estamos siendo discipulados por Cristo. Una de las cosas que me gustaría agregar es,
para tener el mismo pensar y el mismo sentir, hay un discipulado. Por ejemplo, los hermanos que se van a bautizar han pasado por un discipulado, que ha sido de bendición, ¿verdad, Eleazar? Ha sido... Yo he estado en algunos no, porque no podía por el trabajo, pero en los que he estado, siempre que puedo estoy. Porque yo también soy discipulado en ese discipulado. Hemos pasado por el Evangelio, se ha pasado por la conversión, se ha pasado por la membresía, se ha pasado por la conversión, por el bautismo. Y eso es discipular a alguien para tener el mismo pensar y el mismo sentir, que no tenga su propio criterio, tenga el mismo pensamiento que la Iglesia tiene, para tener un pensamiento, porque tenemos el mismo espíritu y no podemos estar divagando en diferentes opiniones. Por eso se discipula. Todos hemos pasado por ese discipulado de lo que es el Evangelio, la conversión, porque tenemos que estar unidos, hermanos, el mismo pensar, y el que nos va a unir es Cristo. Cristo une su iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, y solo hay una. Y bueno, hermanos, esa era lo que quería traer de estos dos versículos. Se seguirá con la carta de Filipenses, que ha sido una bendición, y bueno, lo que he dicho esta mañana, estos 4 versículos me han cambiado. Son 4 versículos solo. Tanto cambia, tanto, y no hemos profundizado tanto, porque hay más. En esos 4 versículos son insondables, no se puede medir. Pero a mí me ha cambiado. A mí me ha cambiado estos 4 versículos, lo que es el discipulado, lo que debe de ser un discípulo, cómo debe de aprender, cómo Timoteo era un ejemplo. Me ha roto. Después de tantos años, estos 4 versículos que los he leído 20.000 veces, cuando me he parado y lo he visto para poder compartirlo, me han cambiado. Y es una bendición el poder compartir. Es un honor que la palabra de Dios sea abierta. No quiero imaginar lo bien y bendecido que tiene que estar Rafa, por todo lo que tiene que estudiar, por todo lo que tiene que impartir, primero aprenderlo él. Es una bendición, mis hermanos. La verdad que debemos de estar contentos por lo que estamos haciendo, de las predicaciones consecutivas expositivas, y que podamos aprender de ello. Hoy hemos tratado el discipulado en Timoteo y en Pablo y Timoteo, maestro y discípulo. Hemos podido ver que es un discípulo. Y parémonos, mis hermanos. Aprendamos de lo que escuchamos ahí abajo. No seamos tan rápidos. Pensemos en ello, porque Dios está hablando. Y bueno, quería despedirme con una oración para dar gracias por vosotros, porque Dios me ha dejado compartir estos 4 versículos y poder ver ejemplos como Dios obra en su iglesia, cómo Dios obra, cómo Dios lo prepara todo. Es tremendo cómo Dios prepara el corazón, cómo hace siervos, cómo hace discípulos, cómo Dios hace avanzar a su reino, cómo Dios trata con nuestro corazón nuestras asperezas, cómo Dios nos une. Voy a dar gracias, ¿vale, hermanos? Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Dios mío, Señor, ha sido abierta, ha sido expuesta. Dios mío, Señor, gracias por tu palabra, porque nos cambia. Dios mío, Señor, gracias porque es la luz. Dios mío, Señor, en este mundo de tanta oscuridad, tú nos das luz por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. Gracias, Dios mío, Señor, por pastorear nuestro corazón y llevarnos a lugares de delicados pastos. Solo lo haces tú porque eres el buen pastor que cuidas de nuestro corazón. Gracias, Dios mío, Señor, ayúdanos a ser humildes, a aprender de tu palabra, Señor, a ser discípulos tuyos, Dios mío, Señor, para poder predicar tu palabra, Dios mío, Señor, y hacer discípulos. Gracias, Dios mío, Señor, por todo el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga mucho, hermanos.